Hablamos de una de las filósofas norteamericanas más influyentes de nuestros días, una pensadora cuyas aportaciones a los estudios feministas, la teoría de género y la teoría queer son completamente imprescindibles. Escritora, docente, activista y filósofa postestructuralista, esta autora ha reflexionado sobre la performatividad del género y la sexualidad, poniendo la deconstrucción de estas categorías en favor de la inclusión. Hoy nos adentramos en la obra de Judith Butler. Judith nace en Cleveland en 1956, en el seno de una familia judía muy comprometida con la política y el debate público del momento. Su padre era dentista y su madre una defensora de la vivienda justa. Tenían salas de cine. Judith creció rodeada de una familia de judíos que se había ido adaptando a la sociedad americana, asimilando en cierta manera los roles de género que transmitían las películas de Hollywood. Creció a finales de los 60 y principios de los 70, y en esta época las películas mostraban siempre mujeres muy femeninas y hombres muy masculinos. Es decir, presentaban dos géneros muy diferenciados, tradicionales y exagerados, muy hollywoodienses. Para Judith, su madre era una especie de Joan Crawford, su abuelo un Clark Gable y su abuela una Helen Hayes. Todo esto tiene una gran influencia en sus reflexiones posteriores en relación al género y en concreto en la teoría que desarrolló en su obra más influyente, el género en disputa. Desde pequeña siempre le costó acatar las normas. Era indisciplinada y desobediente, respondía a los profesores, se saltaba las clases y no le gustaba nada que le dijeran lo que tenía que hacer. Era lo que llamaban una niña problemática, pero también era tremendamente inteligente y curiosa. A los 11 años, la directora del centro hebreo donde estudiaba llama a su madre para decirle que si la niña seguía así, iba a convertirse en una delincuente. La expulsan de la escuela y su madre decide sacarla del programa de educación judía y mandarla a dar cursos particulares con el rabino. A Judith le parece una idea genial porque el rabino le cae muy bien y siempre le cuenta cosas que le parecen extraordinarias. Ella disfruta de los cursos y es en ese periodo en el que empieza a cultivar su interés por la filosofía, la teología y el pensamiento crítico. Judith crece y se convierte en una joven inquieta y curiosa. Su entrada en la teoría feminista es casi accidental. Una de sus amigas de la universidad le pide que participe en una conferencia sobre teoría feminista y Judith acepta la invitación, a pesar de que en ese momento no es una estudiosa del tema. Ha leído a algunas pensadoras feministas importantes como Simone de Beauvoir o Gloria Steinem, pero no tiene muy claro qué va a decir delante de tanta gente. Decide tomar la famosa frase de Simone de Beauvoir: no se nace mujer, se llega a serlo. Y alrededor de esta premisa plantea su reflexión. ¿Se llega a ser mujer en algún momento? ¿O ser mujer es un eterno camino? ¿Un camino que tiene un fin? ¿O no? ¿O no hay un objetivo o finalidad? Además, Judith piensa que la idea de Simone no solo se puede aplicar a las mujeres, sino que puede aplicarse al género en general. Y es ahí donde empieza a desarrollar su tesis y el argumento central del que será su libro más icónico. Asiste al Bennington College y más tarde es admitida en la Universidad de Yale, donde estudia filosofía. En el 78 se licencia en artes y en el 84 recibe el doctorado en filosofía con su tesis sobre el impacto de Hegel en el pensamiento francés del siglo XX. Además, como becaria Fulbright, pasa un año académico en la Universidad de Heidelberg. Los años que siguen continúa con sus estudios de posgrado en importantes universidades a lo largo del mundo y trabaja como docente en numerosas instituciones. Da clase en la Universidad de Wesleyana en Ohio, en la Universidad George Washington, en la Universidad Johns Hopkins y en la EGS de Suiza. Desde 1993 es profesora en el Departamento de Literatura Comparada y en el programa de Teoría Crítica de la Universidad de Berkeley, en California. Allí recibe la cátedra Maxine Elliot de Retórica y Literatura Comparada en 1998. La carrera de nuestra filósofa no se ha limitado a la docencia y al pensamiento. Su compromiso ha traspasado las fronteras de la academia para entrar en el terreno de la acción, la militancia y el activismo. Implicada en las luchas por la emancipación, ha participado activamente en diferentes organizaciones en favor de los derechos humanos. Los movimientos LGTBIQ+, la causa palestina. Es decir, esta doble vertiente de pensadora y militante le ha llevado tanto a la reflexión crítica y política como a la lucha por las reivindicaciones de los colectivos oprimidos. A lo largo de su carrera ha publicado numerosos libros que han sido traducidos a más de 25 idiomas. Pero siguiendo con su vida, durante estos años publica Actos performativos y Constitución del género, un ensayo sobre teoría feminista en el que se acuña el concepto de performatividad del género.
Para ella, el género es algo que las personas interpretamos en sociedad, que actuamos siguiendo un guión históricamente heredado. Un tiempo después, en 1990, publica su obra más importante, El género en disputa, feminismo y la subversión de la identidad. En este texto desarrolla sus reflexiones acerca de esa performatividad de género con el objetivo de ampliar el espectro de lo que es posible en la sociedad. Plantea que el género no es natural, sino que es una construcción social. Considera que es necesario crear una sociedad más inclusiva y para ello se plantea diferentes preguntas en relación al género, al sexo y a la sexualidad. ¿Qué es el género? ¿Es natural o cultural? ¿Cómo se establece la identidad de género? ¿Hay una identidad previa a todo lo demás? ¿Son los binomios hombre-mujer, masculino-femenino naturales? ¿Se puede salir de este binomio? ¿Eso sería positivo o negativo? Estas y otras preguntas constituyen un texto que con el tiempo se ha convertido en una de las obras fundacionales de la teoría queer, trascendiendo incluso el ámbito académico. En 1993 publica Cuerpos que importan, el límite discursivo del sexo, donde continúa su reflexión sobre el carácter performativo de la sexualidad y el género, a la vez que revisa sus aportes a la teoría crítica y feminista. Con este libro plantea que las teorías de género deben poner atención a la dimensión material del sexo y la sexualidad, es decir, al cuerpo. Los años que siguen escribe infinidad de textos en los cuales desarrolla sus reflexiones en relación a la identidad, la performatividad, el poder, la violencia o la igualdad. Algunos de los más destacados son Mecanismos psíquicos del poder, El grito de Antígona, Vidas precarias, Deshacer el género, ¿A quién le pertenece Kafka?, Los sentidos del sujeto, La fuerza de la no violencia o Sin miedo, formas de resistencia a la violencia de hoy. Además, a lo largo de su obra podemos rastrear numerosas influencias como son Michel Foucault, Simone de Beauvoir, Monique Wittig, Nietzsche, Derrida. Por su aportación a la filosofía feminista, Judith ha recibido diferentes premios y reconocimientos internacionales. En 2006 se estrena el documental Judith Butler, filósofa en todo género, donde se ahonda en algunas de sus reflexiones, a la vez que se muestra parte de su vida más íntima. En 2012 recibe el premio Adorno de la ciudad de Frankfurt y se le han otorgado títulos honoríficos en más de 10 universidades. A lo largo de los años, sus aportaciones en relación al feminismo, la teoría queer o la no violencia han ido construyendo un pensamiento radicalmente innovador cuyo objetivo ha sido siempre ampliar el espectro de lo posible, permitiendo así mejorar la vida de todo el mundo. El suyo ha sido el camino de la inclusión, del pensamiento crítico y de la ruptura de los opresivos esquemas tradicionales. Porque la realidad es que somos diversas y diferentes y no tenemos por qué encajar en roles definidos para vivir felices o tener valor.